Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram el día 5 de marzo del año 2022. Bien, hoy vamos a tener la cuarta parte de esta respuesta al vídeo debate que tuvieron el día 22 de febrero de este año el carcamoide y un hereje arriano llamado José Junior. El título de este debate que tuvieron se titula ¿Con qué cuerpo resucitó Cristo? ¿Vale? Y hoy vamos a tener la cuarta parte. Así que vamos a no perder más tiempo. Bueno, saludo a los hermanos que estáis aquí en la sala, como es el hermano Tomás y Laura. Bien, vamos a ver qué es lo que dice ahora creo que va a hablar me parece que es el carcamoide, quien va a hablar, lo vamos a ir escuchando y Tomás y yo le vamos a ir respondiendo. Así que venga, pues comenzamos ya. Isaías 26, 19, tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Fueron personas que fueron cadáveres, pero resucitarán. ¿Qué? El cadáver resucitará, pero glorioso. Tiene que ver mucho con el cuerpo. Entonces que el cuerpo se va a levantar. Este me dice que no van a ser seres humanos en los cielos, pero los que resucitan, claro que van a ser seres humanos. Apocalipsis 7:9, después de esto miré aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está en el trono y el Cordero. Seres humanos en los cielos. ¿Por qué le digo que son seres humanos? Apocalipsis 7:15 dice: porque estos están delante del trono y le sirven de noche su templo. ¿Dónde está el templo? En el cielo, el templo de Dios abierto en el cielo. Apocalipsis 15:5. Después de esta cosa miré aquí, fue abierto en el cielo el templo, el tabernáculo, el testimonio. Apocalipsis 16:17. Y el séptimo ángel derramó su copa por ahí, salió una gran voz del templo del cielo, del trono. Versículo 19. Después de esto miré una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y honra, gloria al poder son del Señor nuestro. Entonces son seres humanos. El apóstol Pablo lo distinguió que eran de todas las tribus, pueblos, lengua y nación. Son seres humanos que están en los cielos, en el templo celestial. Vamos a ver, ¿se salva el cuerpo? Sí, se salva el cuerpo. ¿Quién dice que no? Estos desprecian el cuerpo. Romanos 8:11 dice: el Espíritu aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por Espíritu que mora en vosotros. Va a edificar el cuerpo, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo lo va a edificar? Versículo 23. Y no solo ellos, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención. Apolostrosis, redención total, salvación total. ¿De qué? Del cuerpo. El cuerpo va a ser salvado. El cuerpo va a ser salvado. Entonces, ahí estoy refutando esto. Vamos. Bueno, vamos a responder aquí a lo que ha dicho el carcamoide. Sí, el cuerpo será salvado, esperamos la redención de nuestro cuerpo, pero lo que no dice el carcamoide es que este cuerpo de carne y huesos, este cuerpo mortal, será transformado. Será transformado. ¿Qué va a ocurrir? Cuando Cristo venga en gloria, pues el cuerpo de los muertos en Cristo, pues será transformado. Y luego seremos arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire. Pero no vamos a ser transformados y vamos a tener el mismo cuerpo que teníamos cuando vivíamos en la tierra. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, tanto Tomás como yo. El apóstol Pablo, lo voy a leer otra vez para ver si esto ya queda claro de una vez por todas. ¿Cómo mienten todos estos falsos cristianos cuando dicen que el cuerpo resucitado es el mismo cuerpo que muere, que murió y que fue sepultado? No, no es el mismo cuerpo. Pablo lo dijo bien claro, vamos a leerlo. 1 Corintios, capítulo 15, verso 37. Y lo que siembras, es decir, lo que es sepultado en tierra, refiriéndose al cuerpo carnal, no es el cuerpo que ha de salir. Es decir, no es el cuerpo que ha de resucitar. Más claro que el agua. Entonces, ¿por qué enseñan estos que el cuerpo resucitado es igual, es el mismo cuerpo que fue sembrado bajo tierra? Si aquí Pablo está diciendo absolutamente todo lo contrario. Pues es que más claro que el agua. El cuerpo que se siembra, que es sepultado, no es el mismo cuerpo que ha de resucitar, es un cuerpo radicalmente diferente. Es un cuerpo transformado. Seguiremos siendo hombres, seguiremos siendo seres humanos, pero seres humanos transformados. A ver si ya queda claro. Por lo tanto, no es el mismo cuerpo. Jesús cuando resucitó no fue con el mismo cuerpo que murió, no, fue con un cuerpo transformado, un cuerpo que ya no tenía sangre
Esto ya lo explicamos bien clarito tanto Tomás como yo en la anterior clase. O sea, no lo vamos a estar repitiendo, no vamos a estar repitiendo lo mismo una y otra vez, perdiendo el tiempo, no. Ya quedó explicado bien claro de forma irrefutable en la anterior clase. El cuerpo glorioso de Cristo en el cielo no tiene sangre. Cuando el carcamoide dice, enseña que Cristo entró en el cielo, en el lugar santísimo, con un cuerpo de sangre, que es lo que enseña, que entró con su propia sangre, es decir, con un cuerpo de sangre, eso es una mentira del diablo, eso es un rechazo completo del sacrificio de Cristo. Jesús entregó su vida, entregó su sangre, dio su sangre en sacrificio por sus ovejas, por lo tanto su cuerpo resucitado ya no tiene sangre. Vamos, esto es tan sencillo de entender que hasta un crío, hasta un pitufo de 4 años lo entiende. No sé si sobre este punto querrás decir algo, hermano Tomás. Pues está bien claro. Lo que hace este sujeto, este farsante, es dar a Hebreos 9 una interpretación que diga es que no se está estableciendo un símil en relación a lo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo. Es un símil. Es decir, el sumo sacerdote rociaba esa sangre de ese cordero porque simulaba, pues prefiguraba la necesidad de ese cordero de Dios, Cristo, que muriera sin haber cometido pecado nunca, ¿no? Un ser en un estado de inocencia. Y de esa forma se podría presentar ante Dios y de esa forma, como dice Pablo a los hebreos, entonces ya una vez venido no se le requiere más sacrificio por el pecado. Es decir, el símil es un símil en el hecho de que Jesús da su vida en el madero y se presenta ante Dios. Esto es algo semejante a lo que sigue. Voy a poner un símil. Una persona, un alumno, prueba todas sus asignaturas, pero luego no es menester que presente todos sus exámenes corregidos, sino la nota o la certificación titularia. Cristo en el cielo mostró su victoria sobre la tierra, su sacrificio en el madero. Esto es lo que significa ese texto de Hebreos 9. Es un símil con relación a eso que hacían los antiguos sumos sacerdotes. Pero el Carcamoqui quiere llevar a cabo un tipo de literalidad ahí forzada que implica la ruptura y la extirpación de no pocos textos de las Santas Escrituras. Textos, pues como el que acabas de leer tú mismo, Tito, de 1 Corintios capítulo 15, verso 37, textos como el de 1 Corintios capítulo 15, verso 50, nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, es decir, un cuerpo de carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Textos como el que también hemos venido comentando de Lucas 24, 39, verás que palpad que un espíritu no tiene ni carne ni huesos, ahí no habla de carne, huesos y sangre. O textos como los de Mateo capítulo 20, verso 28, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a su alma, vida. Sige, en rescate, en cambio, por muchos. Dio su alma y, por tanto, su sangre. Porque el alma, obvia de la carne, está en la sangre, Levítico 17, 11 y 14. O Mateo capítulo 26, verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Si yo doy algo en favor de alguien, luego no puedo coger y volver a tomar ese algo. Si no, en la escuela le pongo una etiquetita aquí, es diferente. O sea, ese entendimiento es un entendimiento forzado, apóstata y absolutamente antibíblico. Paso atrás. Efectivamente, claro que es un concepto, es una teología totalmente apóstata y diabólica. A ver, ¿en qué se basa la criatura esta, la criatura carcamoide? ¿Y en qué se basan los paposos? Porque los paposos mentirosos enseñan exactamente lo mismo. ¿En qué versículo de la epístola de los Hebreos se suelen basar para decir que Jesús entró en el cielo, en el lugar santísimo, con un cuerpo de sangre, con un cuerpo de carne y sangre? Pues ellos se basan en Hebreos
9:12. Ya lo explicamos ayer, pero lo voy a explicar ahora brevemente. Lo voy a leer en la Reina Valera y vais a ver cómo esta criatura, el carcamoide, y los paposos mentirosos falsifican, pervierten, retuercen este pasaje de una forma satánica, de una forma diabólica, para hacerle decir lo que no dice por ninguna parte. Vamos a ver, vamos a leerlo. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, por la sangre de Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yo pregunto, ¿dice este pasaje que Cristo entró en el cielo ahí en el lugar santísimo con un cuerpo de sangre? ¿Dice eso? No. Dice: sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Eso es lo que dice. Es decir, por su propia sangre que él derramó aquí en la tierra, que él derramó en el madero, ese sacrificio que hizo en el madero por sus ovejas, por ese propio sacrificio, por ese derramamiento de sangre, luego Jesús entró en el lugar santísimo, allí en el cielo. ¿Queda claro? El texto no dice por ninguna parte que entró en el cielo con un cuerpo de sangre glorificada, de sangre celestial, como dicen estos falsos cristianos, como el carcamoide. Y el otro pollo el Jesús Ferreira, el pobrecito subnormal que se hace llamar antisectas. Enseñan esta misma doctrina de demonios, esta estupidez. El texto no dice que Jesús entró en el cielo con un cuerpo de sangre. Lo que dice es que por su propia sangre, con ese propio sacrificio que Jesús hizo aquí en la tierra, porque el sacrificio no lo hizo en el cielo, lo hizo en la tierra, dando su vida, dando su sangre, toda su sangre, por sus discípulos. Por ese sacrificio, por esa sangre, luego cuando ascendió al cielo, pues entró en el lugar santísimo, por medio de ese sacrificio que hizo. Pero el texto no dice que entró en el cielo con un cuerpo de sangre. O sea, fijaos cómo leen estas criaturas, como el carcamoide, cómo leen de forma tan retorcida este versículo. Este versículo no dice eso, que Jesús tenga en el cielo un cuerpo de sangre. Su cuerpo glorioso, por supuesto, que no tiene sangre, ya que él ya la derramó, la entregó completamente aquí en la tierra. La entregó por sus discípulos, su sangre, su vida. Simplemente dice que por su propia sangre, por ese sacrificio que hizo aquí en la tierra, pues luego entró en el cielo, en el lugar santísimo y punto. Eso es sencillamente lo que enseña el pasaje, pero no lo que pretende hacernos creer esta criatura, el carcamoide, y el resto de falsos cristianos como él. En fin, vamos a seguir escuchando al carcamoide y le seguimos respondiendo. Necesita priorito 15:50, vamos a ver. Pero estoy hermano que la carne de la serie no era. Bueno, yo no sé qué es lo que hará con este teléfono esta pobre criatura, el carcamoide, que tapa el micrófono, porque lo que está haciendo, tapa el micrófono con el dedo y unas veces se oye bien, otras veces se oye mal, se oye con un montón de ruidos, no sé qué le pasa a la criatura, no sabe ni utilizar el teléfono pues, siquiera para tener un debate, no sé qué le ocurre a este pobrecillo. Seguimos. La corrupción. O sea, ¿qué pasa aquí? Si lo dejamos ahí, quiere dar a entender que sí, no entre el cuerpo y la carne. Claro, cuerpo y carne corruptible. Tiene que ser bien de incorrupción. Dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción? ¿Cuál es esto? El cuerpo, mijo. El cuerpo va a ser vestido de incorrupción y mortalidad. Y cuando esto corruptible se ve vestido de incorrupción y esto mortal se ve vestido de mortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sonríe la muerte, victoria. Entonces el cuerpo mortal va a ser inmortalizado y va a ser vestido de inmortalidad, de incorrupción. Versículo 35, pero digo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Qué significa eso? Lo que se siembra tiene que ser vivificado, como por transformación. Cuando el cuerpo de carne mortal sea vestido de inmortal. Claro, él mismo lo dice, efectivamente, por transformación. Es una transformación instantánea, por lo tanto no es el mismo cuerpo el que resucita. ¿No entiendes, carcamoide? No es el mismo cuerpo que murió en el madero el que luego resucita, no. Es un cuerpo transformado, por lo tanto ya no es el mismo cuerpo. Jesús no resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero, tú mismo lo estás diciendo. Resucitó con un cuerpo radicalmente transformado, cambiado, transformado. ¿De acuerdo? Seguimos. Un cuerpo humano glorificado. El mismo contexto lo está diciendo, no está negada la resurrección del cuerpo mortal. ¿Cómo va a ser levantado el cuerpo mortal? Así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se resucita en corrupción.
Se siembra en tesoro, resucitará en gloria. Se siente en debilidad y se resucitará en poder. Entonces, se siembra un cuerpo que se pudre y se levanta un cuerpo que es incorruptible. ¿Pero cuál? Es el mismo cuerpo que se siembra en la tierra. Tiene que ser vivificado. Versículo 36. Voy a leer otra vez. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Ahora, él me está citando 2 Corintios 5:16. No tiene nada. Sí, pero a ver, Carcamoide, cita también el versículo 37, criatura, que te has quedado en el 36, pero no citas el 37, que dice, y lo que siembran no es el cuerpo que ha de salir, ¿lo ves? Lo que siembras, lo que es sepultado, el cuerpo que es sepultado bajo tierra y se pudre, no es el mismo cuerpo que ha de resucitar, ¿lo ves? Es un cuerpo totalmente diferente. Entonces, ¿por qué enseñáis vosotros que el cuerpo resucitado es el mismo cuerpo que murió? ¿Por qué enseñáis que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero? Si aquí el apóstol Pablo está diciendo todo lo contrario, que no es el mismo cuerpo que ha de salir. ¿Verdad, hermano Tomás? Está bien claro. Él mismo habla de transformación, de una transformación. Entonces ya no es lo mismo. Esa parte es ridículo. Que un cuerpo incorruptible y divino, porque en una cosa tiene atinado el apóstata del otro, no sé cómo, el junior. Y es que Cristo resucitado recobra la naturaleza divina. Entonces, un ser divino, y esto podría parecer baladí, pero no lo es, un ser divino tiene dominio sobre ese cuerpo de carne y huesos. No necesita sangre. ¿Para qué puñetas necesita sangre? ¿O cree este tipo algo parecido a lo que cree en el alma inmortal? Que tenemos un fantasmita ahí, no se sabe para qué, porque si no nos tendríamos sangre. O sea, si nosotros tuviésemos un fantasmita dentro, ¿para qué puñetas tenemos sangre? Nos dirigiría como una marioneta. Por utilizar un símil, ¿no? Un poco caricaturesco. Entonces, no me voy a explayar, obviamente, en el tema del funcionamiento cerebro-sistema de circulación sanguínea, porque no es el tema, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema es ese. Y luego, has atinado muy bien, Tito, excelente, en el texto de Hebreos. O sea, si realmente ahí el apóstol Pablo, un discípulo directo que escribió la carta a los hebreos del apóstol y de confianza del apóstol Pablo, dijera lo que dice este apóstol, habría dicho algo así. Y no por sangre de machos cabríos ni de beceros, sino con, no por, sino con su propia sangre que tenía en sus venas, entró otra vez, entró en el lugar santísimo. Eso es lo que habría dicho el apóstol Pablo. Pero no lo dijo, como muy bien tú has explicado antes. Ya pasó. Así es, hermano. El texto de Hebreo lo dice bien claro. Con su propia sangre. No dice por su propia sangre. Perdón, al revés, lo he dicho al revés. Es por su propia sangre, dice el texto de Hebreos, no dice con su propia sangre, no dice el texto que Jesús fue al cielo, ascendió al cielo, allá al lugar santísimo, con su propia sangre. Imposible, si él ya la dio, ya la entregó, la derramó aquí en la tierra, ¿cómo iba a entrar en el cielo con un cuerpo de sangre? Es lo que decía ayer al Carcamoide, porque ayer tuve una charla, tuve otro debate con él, que mañana va a estar también publicado, y precisamente le decía esto, que lo voy a repetir, y me voy a dirigir ahora directamente a él, esta pobre criatura, al Carcamoide. Vamos a ver, Carcamoide. ¿Tú reconoces? Bueno, porque fijaos lo que me decía ayer el Carcamoide, fijaos qué babosada, qué imbecilidad, qué estupidez. Me decía Carcamoide, es mentira lo que dices, Tito Martínez. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Jesús derramó toda su sangre ahí en el madero, en el Calvario. Fijaos lo que me dijo. Dijo, lo que dices es falso, porque no hay ni un solo versículo donde se diga que Cristo entregó toda su sangre, que dio toda su sangre, por decirlo, para intentar defender esa herejía, esa monstruosidad de que Cristo está en el cielo con un cuerpo de sangre. Entonces me dice el pobre idiota que no hay ni un solo texto de la Biblia donde se diga que Cristo derramó toda su sangre.
que no lo dice. Y entonces yo le dije al carcamoide lo siguiente. Vamos a ver, criatura. Le pregunté, ¿Jesús entregó toda su vida por sus ovejas, sí o no? ¿Entregó toda su vida o solamente entregó una parte de su vida? Entonces él me dice, no, claro, entregó toda su vida. Entregó toda su vida, dio toda su vida en el madero por sus ovejas. Su sacrificio fue entero, fue completo. Entregó toda su vida. Entonces yo le dije al gargamoide, ¿y dónde dice la Biblia que está la vida? ¿Dónde está la vida? Está en la sangre, porque en la sangre está la vida, o porque la vida está en la sangre, mejor dicho. La vida está en la sangre. Si Jesús entregó toda su vida por sus ovejas en sacrificio, pues significa que entregó toda su sangre. Y todo yo le decía al cargamoide, si Cristo entregó, dio toda su sangre en el madero, en sacrificio, ¿cómo Jesús resucitado va a tener sangre en su cuerpo, dentro de su cuerpo? ¿Cómo puede tener sangre dentro de su cuerpo resucitado si él ya entregó toda su sangre en sacrificio ahí en el madero? Claro. Y ya entonces al carcamoide le dio el cortocircuito cerebral, ya no sabía qué decir la criatura. ¿Os dais cuenta? Es una burda doctrina de demonios, es una espantosa mentira del diablo, una mentira satánica, es decir, que el cuerpo glorioso, que el cuerpo resucitado de Cristo tiene sangre. Eso es totalmente falso, es totalmente imposible porque él ya entregó toda su sangre, o lo que es lo mismo, entregó toda su vida. En el madero entregó su sangre, toda su sangre, no solamente una parte de su sangre, no, entregó toda su sangre, por lo tanto su cuerpo glorioso, por supuesto, no tiene sangre, no existe tal cosa como sangre glorificada o sangre celestial, como enseña esta pobre criatura del carcamoide. Y el otro pobrecito retrasado mental, el otro pobrecito subnormal, que se hace llamar antisectas, el Jesús Ferreira, que enseña la misma herejía, la misma doctrina satánica de que Cristo resucitado tiene sangre celestial, sangre gloriosa. Hermano Tomás, si quieres decir algo sobre esto. Yo no sé si llamarle a este Ferreira en lugar de antisectas. Yo creo que el nombre idóneo sería anticonvicción, anticonvicción de la innecesidad de la existencia de centros de rehabilitación de enfermos mentales. Eso es como el nombre que yo le daría, es decir, anticonvicción de la no necesidad de la existencia de centros de rehabilitación de enfermos mentales. Eso es lo que yo el nombre le doy a este señor Ferreira. Ya paso palabra. Así es, sin ninguna duda es un enfermo mental, igual que el pobrecito este del cárcamo. Y vamos a ver. Alguno podrá decir lo siguiente. Bueno, ¿y qué más da? Si Cristo resucitado tiene sangre o no tiene sangre en su cuerpo, ¿qué más da? Porque algunos pueden pensar que esto no tiene importancia. ¿Mm? Dicen, bueno, ¿y qué más da? Si el cuerpo glorioso de Cristo tiene sangre o no tiene sangre, eso no tiene importancia. Alguno pensará eso. Pues fijaos si tiene importancia. A ver, aquellos que enseñan, aquellos que creen que Cristo resucitado tiene sangre en su cuerpo, ¿qué significa? Pues significa que entonces él no entregó su sangre, no dio toda su sangre en sacrificio. Es decir, no existe, por tanto, ningún sacrificio de Cristo, ninguna redención en su sangre. Entonces Jesús no hizo ningún sacrificio por sus ovejas. Entonces Jesús no entregó toda su sangre por sus ovejas. Ya no hay salvación posible, no hay salvación, no entregó su sangre para salvar a sus ovejas. Porque como estos mamarrachos dicen que Cristo tiene toda su sangre en el cuerpo, en su cuerpo glorioso, en su cuerpo glorificado, por lo tanto no hubo ningún sacrificio de Cristo. Y ya está, han destrozado, o sea, ya no creen en el Evangelio. Están rechazando lo fundamental del Evangelio, están predicando un falso Evangelio y por lo tanto están bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios, como leemos en Gálatas capítulo 1. Así de claro, fijaos si tiene importancia y si es grave enseñar esa doctrina de demonios de que el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado de Cristo, tiene sangre, sangre glorificada. ¿Verdad, hermano Tomás? Bueno, ahí está claro que la importancia clave, ¿no? Estos textos que has citado de Juan 10, verso 15 y otros muchos, como los citados antes de Mateo 26, 28, 20, 28, etcétera, pues muestran que la importancia capital de este tema.
Así es, hermano. Bien, vamos a seguir escuchando al carcamoide y le seguimos respondiendo a esta criatura. Nada que ver con la resurrección del cuerpo. Aquí vas a entender, mira. Bueno, esos asquerosos ruiditos los está haciendo el carcamoide con el dichoso teléfono. La pobre criatura yo creo que no sabe ni coger un teléfono con la mano. Yo no sé qué le ocurre, parece que tiene el baile de San Vito, pero algo grave le ocurre a esta pobre criatura. Seguimos. NBI. Yeah. Segunda de Corintios 5:16, vamos a ver. Así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios humanos. ¿Se está viendo? O sea, no consideramos a nadie con criterios humanos, dice. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, o sea, con criterios humanos, ya no lo conocemos así. ¿Cómo? Antes lo conocíamos con criterios humanos, teníamos una forma de ver a Cristo diferente, visto con criterios humanos. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación. ¿Quiénes? Los que teníamos una mentalidad carnal. Entonces no se está refiriendo a la resurrección, se está refiriendo a la mentalidad de las personas antes de conocer a Cristo. Después de conocer a Cristo, nosotros tenemos otra mentalidad. Es por eso que el apóstol Pablo dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Bueno, realmente lo que dice ese pasaje de Pablo, ya no conocemos a Cristo según la carne. ¿Qué significa esa expresión del apóstol Pablo? Que Cristo ya no tiene un cuerpo de carne y sangre como el que tenía cuando vivió en la tierra, simplemente. Eso es lo que significa ese versículo. No hace falta que estar mareando la perdiz y dando ahí interpretaciones rarísimas y estúpidas, ¿no? Ya no conocemos a Cristo según la carne, es decir, que ya no conocemos a Cristo con ese cuerpo de carne y sangre que tenía cuando vivió en la tierra. Ahora tiene un cuerpo totalmente diferente, un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Yo así por lo menos es como entiendo ese versículo. No sé, ¿tú cómo lo entiendes, hermano? Es un punto muy importante, hermano Tito, porque aunque este versículo tenga un entendimiento primario próximo a lo que dice este apóstata, es decir, que los discípulos pues ven a Cristo con ojos espirituales, cosa que yo niego, evidentemente hay un entendimiento secundario. Cuando él mismo leyó en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice sí, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El cuerpo de Cristo es nuevo. Por tanto, hay dos aplicaciones. ¿Por qué dicen estos dos paposos? Porque de esta forma pueden justificar que Jesús tiene un cuerpo de carne y sangre ahí en el cielo, que además conserva sus heridas y todo, que aparte pueden inclinarse ante una estatua de un Cristo en una cruz con sangre, y de esa forma justificar estas prácticas. Entonces voy a leer una pequeña porcioncita que tira al traste esta falsedad. Dice así. Idem, que los cristianos bizantinos también habían compartido repugnancia con el sufrimiento de la crucifixión o muerte equivalente, por ejemplo, en un madero. Así, el profesor Edward Hunsel, historiador de la síndrome, señala que no aparecieron representaciones pictóricas realistas de la crucifixión hasta el siglo XIII y que, aun así, estas permanecieron exclusivas del occidente cristiano. En marcado contraste, los pintores griegos bizantinos, importante esto que dice la proclamación, pintaban a un Cristo triunfante en la gloria, o bien se servían de un símbolo, como por ejemplo el cordero, para representar el sacrificio de expiación. Gary Habermas y Kenneth Stevenson. ¿Por qué cito esto? Porque esto encaja porque los discípulos veían a Cristo, no veían a Cristo, evidentemente, como un ser moribundo ensangrentado. ¿Qué es lo que estos paposos quieren justificar? Pido disculpas porque igual me salí un poco del tema, pero creo que no está tan desencajado. Paso para. Efectivamente, muy bien. Mirad, este texto, este pasaje que ha citado el carcamoide, 2 Corintios 5:16, lo voy a leer, por ejemplo, en la versión de la Biblia de Jerusalén. Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. La Biblia de las Américas, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne.
Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. La nueva versión internacional. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. O sea, está hablando de la carne. La versión está Tekinde, una versión hebrea. Dice, de manera que nosotros de ahora en adelante no miramos a nadie desde un punto de vista mundano. Aun si en un tiempo contemplábamos al Mesías desde un punto de vista mundano, ya no más. La versión moderna dice, por tanto, nosotros de ahora en adelante no conocemos a nadie según la carne. Y aunque hayamos conocido a Cristo según la carne, ahora empero no le conocemos más así. O sea, ¿qué es eso de conocer a Cristo según la carne? Aunque hayamos conocido a Cristo según la carne. Ahora ya no le conocemos más así. Pues yo entiendo este versículo sencillamente que Cristo cuando vivió en la tierra pues tenía un cuerpo de carne y sangre. Era un cuerpo de carne y sangre y ya no lo tiene, ya no le conocemos así. Él ya no tiene un cuerpo de carne y sangre, tiene un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. Porque a Cristo se le conoció según la carne cuando vivió en la tierra. Pero ya ahora tiene un cuerpo transformado, un cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso. Yo por lo menos así es como entiendo este versículo. Y no hay que dando tanto vuelta ni mareando la perdiz como está haciendo aquí el Carcamoide. Sí, vamos a seguir escuchando y seguimos respondiendo. ¿Se da cuenta? No tiene nada tiene que ver con la resurrección. Entonces, según Romanos 8:11, el cuerpo será vivificado, el cuerpo mortal. El cuerpo mortal será redimido, Romanos 8:23. Transformará el cuerpo de su vida. Filipenses 3:20-21 sí lo dice. Pasaremos de un estado de humillación a un estado de glorificación. O sea, es un cambio de estado. Es siendo el mismo cuerpo, pero pasando de un estado a otro. A ver, acaba de decir aquí el Carcamoide que el cuerpo de Cristo resucitado es el mismo cuerpo. O sea, el mismo cuerpo que murió. Pero vamos a ver, criatura, Carcamoide, no acaba de decir que es un cuerpo transformado, que es un nuevo cuerpo. Si es un nuevo cuerpo transformado, como tú dices, entonces ¿por qué acabas de decir que es el mismo cuerpo? ¿En qué quedamos? ¿Pero os dais cuenta de la contradicción del Carcamoide? O sea, primero dice que es un cuerpo transformado, es un cuerpo diferente, un nuevo cuerpo, glorioso, resucitado, y ahora acaba de decir que es el mismo cuerpo que murió en el madero. ¿Tú estás tonto o qué, chaval? Si fuera el mismo cuerpo, el que resucitó, el mismo cuerpo que murió en el madero, entonces ya no sería un cuerpo transformado, ya no sería un nuevo cuerpo. ¿Verdad, hermano Tomás? Bueno, se contradice este tipo que se las da de lo que no es, este pobrecito desequilibradito mental. Y además acabo de ver efectivamente la transliteración literal textual del texto griego. Porque tengo aquí delante el texto de la Cueva Francisco, el interlineal, y dice precisamente así. Por eso es que él no cita el interlineal, no le conviene. Y dice precisamente, de modo que nosotros desde ahora a nadie reconocemos según la carne. Y aún así, hemos conocido según la carne a Cristo, pero ahora ya no le conocemos así, de modo que si alguien está en Cristo es nueva creación. Las cosas viejas, incluido el cuerpo con el que murió Cristo, ¿vale? Pasaron y aquí han sido hechas todas nuevas. Esto incluso se refiere, por tanto, al cuerpo de Cristo, que no es un cuerpo de carne y sangre. No es ese cuerpo de carne y sangre con lo que lo veían. Entonces, esta pretensión de retorcer ese texto tan claro, ¿no? Para justificar, porque ese tipo es medio paposo al parecer, ¿no? Que Jesús en el cielo es un ser que conserva su sangre con heridas y que pues así lo pintan en los crucifijos y tal. No vale. Porque el mismo interlineal destapa esas otras lecturas que ellos hacen de otras traducciones. Paso para. Así es, hermano, ese texto que has citado es importantísimo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, incluido el cuerpo resucitado de Jesús. Fue un nuevo cuerpo, es un nuevo cuerpo transformado. Por lo tanto, no es el mismo cuerpo que murió en el madero. O sea, lo que acabas de decir aquí, Carcamoide, lo has dicho literalmente.
Que Jesús resucitó con el mismo cuerpo. ¿Pero en qué quedamos, criatura necia? ¿Resucitó con el mismo cuerpo o resucitó con un cuerpo totalmente transformado? Porque tú lo has dicho. Hace unos minutos dijiste que es un cuerpo transformado, que es un nuevo cuerpo. Y ahora acabas de decir que es el mismo cuerpo. ¿En qué quedamos? ¿Cómo se come eso, criatura? O sea, es que el carcamoide no sabe de lo que está hablando. Está cometiendo unas contradicciones espantosas, increíbles. Las mismas también contradicciones y estupideces que dice el arriano el Junior, el José Junior. Esta pobre criatura, igual. José Junior, ¿qué es lo que enseña? Bueno, pues Junior enseña otra herejía espantosa. Dice que no, que Cristo ya no es un ser humano. Por supuesto que Cristo sigue siendo un ser humano, pero diferente a nosotros en el sentido de que es un ser humano con un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Así de simple. Y por cierto, mañana domingo voy a tener aquí un debate con el Junior. Pues si lo queréis escuchar, va a ser un debate súper interesante sobre este tema precisamente, si Jesús sigue o no sigue siendo un ser humano, Cristo resucitado. Entonces mañana, a esta misma hora, va a ser el debate con el arriano José Junior. Por si queréis estar aquí en la sala. Claro, Vamos a seguir. Sí, hermano, dime. yo no tengo ningún problema en estar, pero yo no quiero que este señor se dirija a mi persona ni yo a él, porque a mí este señor ya me acusó de padecer de un síndrome de bipolaridad sin poder demostrar la certificación médica que lo avala, porque es una mentira, y simplemente eso. Ya le dije claramente al hereje estarriano que en cuanto se salga un milímetro del tema del debate que vamos a tener mañana, será expulsado de la sala. O sea, el tema del debate va a ser este. ¿Jesús es un ser humano, es un hombre o no es un hombre? Cristo resucitado. Cuando ya hable de otro tema, se salga del tema, se desvíe con un solo milímetro, será expulsado de la sala. Ya se lo advertí, se lo dije varias veces y bueno, espero que mañana cumpla esta regla. Bien, vamos a seguir escuchando a esta criatura, el carcamoide, y le seguimos respondiendo. Por cierto, se me olvidó decir que el arriano José Junior lo vais a escuchar mañana en el audio que voy a poner. Resulta que ayer dijo, esto lo dice el Junior, ahí ha quedado grabado y además lo dijo por 2 veces, que el grano, la semilla, el grano que es enterrado, que es sepultado, es el espíritu del hombre. Esto es lo que ha dicho Junior y ahí está grabado y lo vais a escuchar mañana. Y ahora hoy está diciendo que no, que él nunca dijo eso, que eso es falso, que es mentira, que yo estoy mintiendo, dice él. Bueno, mañana lo vais a escuchar literalmente. Que cuando Pablo dijo del grano que se siembra y sale luego un nuevo cuerpo, que ese grano que es sepultado simboliza el espíritu del hombre, lo que dice, lo que enseña este mamarracho, este embustero, este mentiroso llamado José Giner. Esto lo vais a escuchar mañana y lo va a oír porque él dice que es mentira, que estoy mintiendo y resulta que ahí está grabado, está publicado de la escuela de ayer, ahí lo podéis escuchar. ¿Sí, hermano? Sería muy importante bueno, no sé si lo has expuesto ya, para que se note al escucharlo claramente las contradicciones de sujeto. O sea, que se vea, como dijo una cosa, para que la gente pueda ver el grado de la carencia de credibilidad de este sujeto. Sí, mañana todo el mundo va a saber lo mentiroso que es, lo embustero patológico que es, ya que ahí lo dice, pero es que no lo dijo una sola vez, lo dice por 2 veces, ahí está grabado. Si escucháis la escuela de ayer, fue al principio de la escuela, ahí lo vais a tener, las propias palabras de él, donde lo dice literalmente que la semilla que es sepultada bajo tierra simboliza nuestro espíritu. Cuando lo que dice la Biblia, que lo que es sepultado bajo tierra es nuestro cuerpo, el cuerpo mortal, el cuerpo corruptible. Lo compara a un grano, a una semilla de trigo, de lo que sea, que es sepultado, simboliza nuestro cuerpo, no nuestro espíritu, porque cuando morimos, dice la Biblia que nuestro espíritu regresa a Dios que lo dio. No es sepultado bajo tierra. Bueno, pues este mamarracho dice que, que lo que es sepultado bajo tierra es nuestro espíritu. Igual, lo vais a escuchar mañana. Bien, vamos a seguir escuchando al carcamoide y seguimos respondiendo. Antes era debilidad mortal,
ahora será glorioso e inmortal. Filipenses 3:20-21, la Biblia de las Américas, porque nuestra ciudadanía está en un cielo donde también asociadamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado. ¿Lo ves, Carcamoide? Transformará nuestro cuerpo. ¿Lo ves, criatura necia? No es el mismo cuerpo que murió. Es un cuerpo absolutamente cambiado, transformado. Lo dice bien claro, lo acabas de leer. Por lo tanto, ¿por qué has mentido hace un minuto diciendo que lo que resucita es el mismo cuerpo? Eso es lo que has dicho, que es el mismo cuerpo. ¿Cómo va a ser el mismo cuerpo, criatura estúpida, si acabas de leer ese pasaje de la Biblia que dice que será un cuerpo transformado? Transformará el Señor Jesús, transformará nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Si va a transformar nuestro cuerpo, todavía no puede ser el mismo cuerpo, idiota. O sea, lo que estás diciendo es solamente una imbecilidad elevada a la 10ª potencia. ¿Verdad, hermano Tomás? Es increíble, aparte él mismo se ha puesto la soga al cuello, porque fíjate que texto cita. Pobre tarado mental. Sí, No sí, dice sí, que claro. Sí, sí, sí. es que Sigue, sigue. dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, nuestro cuerpo es un cuerpo susceptible a todo, porque es un cuerpo de carne y sangre. O sea, es la sangre, es ese mecanismo que tenemos en donde pues el cerebro da una orden, donde el corazón palpita y riega y manda sangre, glóbulos rojos, oxígeno, ¿verdad? Y se activan esas áreas físicas del cerebro que están implicadas en muchos aspectos, entre ellos en nuestra capacidad de racionalización, etcétera. O sea, el cuerpo terrenal es un cuerpo que tiene sentido en cuanto tal de carne y sangre, pero un cuerpo celestial no necesita sangre, es un disparate. Por eso dice ahí que transformará ese cuerpo de carne y sangre, por eso dice que carne y sangre no heredan el reino de Dios, lo que dice 50, de la unidad, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, está más claro que el agua. Efectivamente, o sea, está clarísimo. O sea, esta es la gran contradicción que está cometiendo el Carcamoide, esta pobre criatura. Por una parte dice que es el mismo cuerpo que murió, el mismo cuerpo que resucita, dice él que es el mismo cuerpo que murió, que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió, pero por la otra parte dice que no, que es un cuerpo transformado. ¿Cómo se come eso, criatura? Si será un cuerpo transformado, un cuerpo nuevo, pues ya no puede ser, es imposible que sea el mismo cuerpo que murió. Pues es que de verdad, en serio, no están bien de la cabeza estas criaturas. Tanto el Carcamoide como el otro pollo, como el Arriano Junior, un sujeto que dice que lo que es sepultado bajo tierra es el espíritu. O sea, son dos criaturas que de verdad no están bien de la cabeza, están trastornados los dos. Cuando dicen sí, cuando dicen algo correcto lo reconocemos, porque esto es una crítica que estamos haciendo absolutamente constructiva de estos debates. Pero cuando dicen alguna subnormalidad digna de un enfermo mental, pues entonces se lo decimos. Están desquiciados. Tanto el uno como el otro. Y vamos a seguir escuchando al Carcamoide. De humillación, en conformidad al cuerpo de su gloria. Por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Estamos hablando de un cambio de estado. Antes débil el cuerpo, ahora era fuerte. Va a ser fuerte, va a ser glorioso, inmortal. Pues ya está, criatura, por lo tanto no es el mismo cuerpo que murió, es un cuerpo totalmente diferente. Pero si tú mismo lo estás diciendo, mongolito, entonces ya no es el mismo cuerpo que murió, el cuerpo que resucita no es el mismo cuerpo que murió, es un cuerpo totalmente transformado si lo estás leyendo tú mismo en esos pasajes bíblicos. Entonces, ¿para qué mientes diciendo que resucita el mismo cuerpo? A ver, taradito, ¿por qué mientes, Carcamoide? Seguimos. Corruptible, se levanta, se siembra corruptible y se levanta incorruptible. Es una semilla, pero se levanta como que fuera una planta, la alegoría de la planta y la semilla. Pero la planta y la semilla siempre conservan la misma naturaleza vegetal. Ahí está refutado. Ahí está refutado. Vamos a ver. Jesús sigue siendo el linaje humano. Vamos a ver aquí en mis notas, ya que él niega que Jesús sigue siendo el linaje humano. Vamos a ver lo que dice 2 de Samuel 7:12. Este es el pacto davídico. Esto es lo que iba yo a llegar. Está dejando por último. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, se levantará uno
después de uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Y firmaré su reino, edificará casa a mi nombre, y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 28-29 dice, ahora pues Jehová tuyo es, y ahora pues Jehová, Dios, tú eres Dios, sus palabras son verdad, tú has prometido está bien a tu siervo, tenga ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, perpetuamente va a permanecer. Vamos al Salmo 89:3. O sea, la permanencia de la descendencia humana de David. Vamos a ver. Salmo 89:3. Y se pactó con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Edificaré tu trono por todas las generaciones. Para siempre será confirmada la descendencia de David. Versículo 25-29. Vas a ver. Así me pone mi mano sobre el mar, sobre los ríos, su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú y mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito en mal ser sobre los reyes de la tierra. Para siempre lo conservaré mi misericordia, mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, su trono como los días de los cielos. Entonces estamos hablando de una descendencia eterna. Vamos a ver, sobre quién residen la soberanía y el poder. Pues, Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un niño humano. No es un espíritu, mijo, es un niño humano. Hijo nos he dado, el principado sobre sus hombres, se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dilatado sin imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia, en juicio de justicia delante de ahora y para siempre. Jesús de Jehová de los ejércitos hará esto. Un niño nacido, humano, y saldrá una vara del tronco, Isaí un vástago retoñará de sus raíces. Un vástago de Isaí, un vástago. O sea, no estamos hablando de un ser netamente espiritual, güey. Nada que ver. Y Jeremías 23, vamos a ver. Jeremías 23, ¿qué tal? Yo no necesito estar interpretando, yo solo estoy dando los textos. Bueno, todos estos pasajes aquí, claro que tiene razón el carcamoide. Jesucristo, claro que es el descendiente del rey David, es un ser humano y sigue siendo un ser humano, un hombre en el cielo. Esto ya lo hemos demostrado en las anteriores clases que hemos dado, Tomás y yo. Sí, bien claro en la Biblia, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bien, Timoteo, capítulo 2, verso 5. Apocalipsis 22-16, ya lo hemos citado muchas veces. El propio Jesús está hablando y dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, es decir, el descendiente de David, el lucero resplandeciente de la mañana. O sea, más claro que el agua. Jesús es el del linaje de David, es el descendiente de David y por lo tanto sigue siendo un ser humano. Por lo tanto, en este punto lo que está diciendo el carcamoide es cierto, es bíblico. Y lo que dice el hereje este arriano del Junior es una burda mentira del diablo. Cuando dice esta pobre criatura arriana, dice que ya Jesucristo resucitado ya no es ningún hombre. Es una asquerosa mentira del diablo. Esto ya lo hemos dicho muchas veces en las anteriores escuelas. Jesús vendrá del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, y vendrá como hijo del hombre, como un ser humano. Y le verán llegar en las nubes del cielo al Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Está claro, ¿no? Y es una de las preguntas que le voy a hacer mañana a este hereje arriano, al Junior. Que si él dice que Cristo ya no es un hombre, un hijo de hombre, entonces ¿por qué vendrá del cielo como un hijo de hombre, como un hombre? ¿Qué pasa? ¿Que mintió Jesús? ¿Quién miente? ¿Que Jesucristo? ¿O miente este arriano, este embustero patológico? Pues lógicamente quien miente es el arriano este, el Junior. Jesús es bien claro, va a venir como un ser humano. Él es del linaje de David, el descendiente del rey David. Por supuesto, es un ser humano que no tiene sangre en el cuerpo, claro que sí. Porque ya la entregó, ya dio toda su sangre en sacrificio aquí en la tierra. Por lo tanto, su cuerpo glorioso ya no tiene sangre. Y por lo tanto, lo que dice el carcamoide en este punto es totalmente diabólico y falso. ¿Os dais cuenta? Es que mienten los dos. Los dos dicen cosas que son verdaderas y los dos también dicen cosas que son falsas y diabólicas. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo se mezclan? ¿Cómo mezclan la verdad con la mentira? Exactamente lo mismo que hizo la serpiente, que hizo Satanás ahí en el jardín del Edén, cuando engañó a Eva, diciendo una mentira y seguidamente diciendo una verdad. Exactamente ocurre con estos falsos cristianos. Aquí, por ejemplo, como estos dos pollos, tanto el carcamoide como el Junior. Dicen mentiras
Y dicen alguna que otra cosa que es verdad, efectivamente. O sea, ahora aquí lo que está diciendo el Carcamoide es verdad, que Cristo es un ser humano, que es el descendiente del rey David, ¿m? Y que en el cielo, pues eso, sigue siendo un hombre, pero un hombre celestial, un hombre glorificado, un hombre transformado. Ahí tiene razón el Carcamoide. Y miente, pues el Junior, cuando dice que Cristo no es un ser humano en el cielo. No sé, hermano Tomás, ¿quieres comentar algo sobre esto? Sí, sí, efectivamente, está claro, ¿no? Él es un hombre, él conserva su humanidad, pero no su sangre. Primero, porque un cuerpo sobrenatural no necesita sangre. Él mismo dijo que pasa de un cuerpo débil, a un cuerpo de poder. Es un cuerpo débil porque si nosotros tenemos una herida profunda y nos desangramos, morimos. Ese es el tema. Un cuerpo poderoso, no. O sea, un cuerpo como nuestro depende de esa sangre para vivir. Y por eso es muy frágil. Pero el cuerpo de Cristo no. Por eso es un cuerpo imperecedero. Es el mismo ahí se puso la soga al cuello. Luego cita el texto de 1 Corintios capítulo 15, verso 37 del grano desnudo y del trigo. Dice, ¿no ves? Conserva toda su naturaleza. Claro, ahí Pablo lo que hace es un símil. Porque si nos vamos a eso, también hay que llegar a la conclusión de que, de que Jesús ni siquiera tiene carne y huesos. Porque también Pablo pone el símil de los cuerpos celestiales, incluido el sol y la luna. ¿Qué pasa? Que el sol y la luna tienen carne y huesos. Sin embargo, sabemos que Jesús es un hombre y por tanto tiene un cuerpo de carne y huesos. O sea que el texto que pone él, el verso 37, ahí es un símil. Este no tiene ni idea de lo que dice. Efectivamente, hermano. Bien, vamos a seguir oyendo al Carcamoide y le seguimos respondiendo a esta criatura. Y así se quedan. Y aquí viene el día, dice Jehová, en que levantaré a David relevo justo y regalado como rey, el cual será 18, dichoso y a justicia. Juicio y justicia en la tierra, en sus días será salvo Judá y Israel habitará confiado. Sí, vamos a ver, cuando dice el ángel, por ejemplo, y se sentará en el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Israel, y su reino no tendrá fin. Lucas capítulo 1. Cuando Jesús venga en el cielo, que va a venir como un hombre, el Hijo del Hombre se va a sentar en su propio trono aquí en la tierra, su trono resplandeciente, para gobernar sobre la casa de Israel. Va a gobernar también sobre el mundo entero, va a juzgar a las naciones. Como leemos en Mateo capítulo 25, quien va a estar sentado en ese trono, ¿quién va a ser? Va a ser un hombre, el Hijo del Hombre, que es Jesús. Por lo tanto, por supuesto que Cristo sigue siendo un hombre, un ser humano. De modo que en este punto, repito, el Carcamoide tiene razón y quien miente, por supuesto, es el arriano este arriano apóstata llamado José Gina. Bien, seguimos oyendo al Carcamoide. Este será su nombre, por el cual llamarán Jehová justicia nuestra. O sea, ese vástago, ese hijo de David, reinará eternamente. Exactamente, muy bien. O sea, yo le prometí a David que su descendencia sería eterna. Es una tendencia humana, o sea, a que me quiera torcer el texto, haga y deshaga. Efectivamente, es una descendencia humana, prueba absoluta, prueba irrefutable de que el Mesías de Israel, que es Jesús, sigue siendo un hombre, un ser humano. Patalee, pero aquí no puede refutar esto. No puede refutar, va a usar sofismos. Que aquí, que el griego, que no, que es el pacto eterno, es un pacto eterno, el pacto que Dios le hizo al rey David. Bueno, sea palabra. Ok, bueno, gracias por tu tercera intervención. Ahora vamos con la cuarta intervención del caballero José Junior. Bueno, segunda de Samuel 7, 12 al 16, para que ustedes vean cómo este hombre manipula la Biblia y todavía no me ha respondido la piedra en su zapato. Le pregunté a usted que si Colosenses capítulo 2, verso 9 dice que físicamente el Padre y el Hijo son consustanciales y son iguales en absolutamente todo, naturaleza divina. Le pregunté si Dios también es un hombre. Bueno, ya que el Carcamoide, esta criatura, no le respondió a esa pregunta, pues la vamos a responder nosotros, a la pregunta que hace el arriano este. Jesucristo sí que es un hombre, es el Hijo del Hombre, pero el Dios supremo, el Padre Celestial, claro que no es un hombre, no hay ni un solo versículo de la Biblia donde al Dios Padre se le llame hombre, no es un hombre,
no es hijo de hombre, no es un varón de guerra. Que cuando la Biblia se habla del varón de guerra, Jehová es varón de guerra, ¿a quién se refiere? ¿Al Dios Padre o a Cristo? Esa es la pregunta. Pues lógicamente no se puede referir al Dios Padre, porque el Dios Padre no es un hombre, no es un varón. Pero Jesús sí. Él es el varón de guerra, él es ese Señor Jehová, mencionado en las Sagradas Escrituras. Hay un versículo de la Biblia también que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, refiriéndose al Padre Celestial. Dios no es un hombre, no es un hijo de hombre. Dios el Padre es un ser divino, tiene un cuerpo, por supuesto, un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, tiene un cuerpo espiritual, pero no es un varón. Él nunca bajó a la tierra en forma de varón, en forma de hombre, ¿no? Siempre el que bajaba a la tierra, el Señor Jehová que bajaba a la tierra y se aparecía a las personas, a los seres humanos, ¿quién era? Era Cristo. No era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, dice la Biblia. Por tanto, ese varón que bajaba a la tierra era Cristo, no era el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial no es un hombre, no es un varón. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente. Esto es diferente a lo que enseñan, por ejemplo, los mormonoides. La secta mormonoide, esta tribu sectaria, falsa, diabólica, que es lo que enseñan, que el Dios Padre es un varón, es un hombre. Por eso en sus dibujitos pintan al Dios Padre como si fuera un calco, igualito, igualito, igualito que Jesús. Iguales, como dos gemelos, el Padre y el Hijo. Así es como lo ven ellos, estas pobres criaturas mormonoides. Y no, Dios el Padre es luz. Dios el Padre es el Dios supremo, es el Dios de dioses, es mayor que Cristo, en autoridad, por supuesto, no en eternidad. En eternidad son iguales y en naturaleza divina también son iguales, pero es diferente a Cristo, no son iguales. Son idénticos el Padre y el Hijo. No son como dos gotas de agua, como dos gemelos, hay dos gemelos de carne y hueso. No, 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 son diferentes. Dios Padre es un ser de luz diferente a Cristo. Dios es luz, es un ser divino celestial, sí, que tiene un cuerpo glorioso, pero no es igual que Jesús. Jesús es un varón, tiene un cuerpo físico, pero es diferente al Padre. No es igual que el Padre. Y en autoridad tampoco son iguales, porque el Padre es la cabeza de Cristo. Es el Dios de Cristo, como dijo Pablo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto no son iguales. No son dos gotas de agua, no, son diferentes en autoridad. Y Jesús es un varón, es un hombre. Es que no existe ni un solo versículo de la Biblia donde al Dios Padre se le llame hombre, se le llame varón. Sí, se le llama Padre, pero el hecho de que se le llame Padre al Dios Supremo, eso no significa que sea un varón, cuidado. No es un varón, no es un hombre. Jesús sí es un hombre, es un varón, varón de guerra, porque él vendrá del cielo con gran poder y gloria como un guerrero, como un rey para destruir, como un comandante general para destruir a todos sus enemigos. Por eso se le llama Jehová varón de guerra. Pero a Dios Padre nunca se le llama varón de guerra en la Biblia, no hay ni un solo texto. O sea, vais a ver que la Biblia jamás se le llama varón al Padre Celestial, nunca, nunca. Se llama Padre, Jesús le llamó Padre Celestial, Padre nuestro, pero no es un varón, así de simple. Y si alguien cree, como por ejemplo los mormonoides, que creen que el Dios Padre sí que es un varón, que es como un calco, es un gemelo de Jesús, son igualitos físicamente, pues que me lo demuestre con la Biblia. Que me demuestren con la Biblia donde al Dios Padre se le llama varón. No hay ni un solo versículo. Bien, vamos a seguir oyendo al Carcamoide y le seguimos respondiendo. Porque Jesús recibió la naturaleza divina igual que el Padre. Son consustanciales los dos, son exactamente igual los dos en naturaleza. Dígame si... Eso es verdad lo que dice. Son iguales en naturaleza divina. Que por cierto, la misma naturaleza divina que van a recibir los hijos de Dios cuando sean glorificados. Esa es la promesa que Dios nos ha dado, de ser participantes de su naturaleza divina. Esa es la promesa que nos dio, como dijo el apóstol Pedro. Por lo tanto, sí, Cristo y el Padre, claro que tienen la misma naturaleza divina. Pero en autoridad son diferentes. Son diferentes. Dios Padre tiene autoridad sobre Cristo. Y Jesús es inferior al Padre en autoridad. Por eso dijo Jesús, porque el Padre mayor es que yo. Le llama mi Dios. Cristo le llama mi Dios, Cristo glorioso. Por lo tanto, hay un Dios supremo que es superior a Cristo, que es mayor. Es el Dios más grande, el Dios de dioses.
Porque Cristo es inferior en autoridad. En autoridad, cuidado. No en eternidad ni en naturaleza divina, sino en autoridad. Seguimos. Y físicamente el Padre también es un ser de carne y hueso con sangre. O sea, usted se inventó lo del ángel. O sea, usted... Bueno, el Dios Padre, el carcamoide no ha dicho jamás por ninguna parte que el Dios Padre tenga un cuerpo de carne y hueso con sangre. Nunca lo ha dicho esa tontería el carcamoide. Eso jamás lo dice la Biblia, que el Dios Padre tenga un cuerpo de carne y huesos, ni mucho menos con sangre. Eso nunca lo enseña la Biblia por ninguna parte. Dios el Padre es espíritu, tiene un cuerpo espiritual, eso sí, pero jamás dice la Biblia que esa tontería de que tenga sangre. Dios el Padre no tiene sangre. Un espíritu no tiene carne ni huesos. O sea, el cuerpo que tiene el Padre Celestial no es un cuerpo de carne y huesos. Y Jesús en el cielo tampoco tiene un cuerpo de carne y huesos. De ninguna manera. Es un cuerpo físico, pero no es de carne y huesos. Cuando baja a la tierra y se aparece a los seres humanos, entonces sí se tiene que bajar, tiene que aparecerse con un cuerpo de carne y huesos, para que los seres humanos le puedan ver y le puedan tocar. Como hizo Jesús después de resucitar durante 40 días, apareció a ellos con un cuerpo de carne y huesos. Pero en el cielo no. En el cielo ese cuerpo glorioso resplandece como el sol en toda su fuerza, como leemos en el capítulo 1 del Apocalipsis. Por lo tanto, no es un cuerpo de carne y huesos en el cielo, cuidado. En la tierra sí, cuando baja a la tierra sí que es de carne y huesos. Se materializa como un cuerpo de carne y huesos, pero en el cielo no. Seguimos. Él ya perdió el debate, pero de hace rato, porque la misma Biblia dice que la carne y la sangre no puede, o sea, el sangre, mejor dicho, no puede heredar el reino de los cielos. Y de eso que estamos hablando ahí. Porque los espíritus tienen un cuerpo físico, pero es un cuerpo que, como el que vio Juan. Efectivamente, ahí tiene razón lo que dice el Junior. Es un cuerpo físico, el cuerpo glorioso de Cristo es un cuerpo físico, porque lo vio Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1. Efectivamente, ahí tiene razón. Ahí es lo que hemos estado diciendo en todas estas escuelas. Así, ahora de que toman, vamos a decir, prestado el cuerpo de carne y hueso para venir aquí a la tierra, claro, porque lo hacían los ángeles desde la antigüedad. Los ángeles lo hacían, los ángeles no son seres humanos ni son hombres. Y cuando dice la Biblia que Juan... Bueno, ahí se equivoca, eso no es cierto lo que dice el Junior. Eso de que los ángeles no son hombres, no son varones, es mentira. La Biblia los llama varones a los ángeles. ¿Varones? Son espíritus, el que hace a sus ángeles espíritus, pero al mismo tiempo también son varones. Son hombres. Lo dice bien claro. Y aparecieron dos varones y tal ahí en Hechos capítulo 1. O en Génesis capítulo 18 aparecieron tres varones, uno de ellos era Jehová, se llamaba Jehová, y los otros dos varones eran ángeles. O sea, esos ángeles se les llama varones. ¿Por qué? Porque cuando bajan a la tierra aparecen con un cuerpo de carne y huesos, como varones. Y en el cielo pues tienen un cuerpo resplandeciente, un cuerpo glorioso. Como Jesús, igual en el cielo. Tiene Jesús un cuerpo glorioso en el cielo. Cuando baja a la tierra, pues aparece con un cuerpo de carne y huesos. Pero son varones. Los ángeles son varones, igual que Jesús, igual es un varón. Es un hombre, pues igual ocurre con los ángeles de Dios. También son varones, pero varones extraterrestres, varones celestiales, con un cuerpo celestial, ¿verdad, hermano Tomás? Efectivamente. Yo creo que el cuerpo del Dios Padre, en mi opinión, no es un cuerpo tangible, sino es una especie de cuerpo energético, de cuerpo vibracional, ¿verdad? Sin embargo, el cuerpo de Cristo, incluso celestial, tiene un cuerpo como el que, sí, palpable, como de hecho el que vio Juan, ¿no? Ahí en la isla de Patmos, no el de carne y huesos. Eso ya lo has dicho tú, Tito, realmente así. Paso para ver. Sí, mira, eso que has dicho es muy interesante. Mirad, vámonos al libro de los Hechos. Ya sabéis, la visión que tuvo Esteban antes de morir. Fijaos lo que dijo. Capítulo 7, verso 56. Voy a leer el 55 también. Dice, mas él, Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, mira lo que dice. Qué interesante.
Dice, vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y luego dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús, fijaros cómo le llamó, el Hijo del Hombre. Es decir, Esteban dijo bien clarito que Cristo glorioso, Cristo ahí en el cielo sigue siendo un hombre, lo dice bien claro. Le llama Hijo del Hombre, por lo tanto sigue siendo un hombre. Por consiguiente, lo que dice el Arriano Junior es mentira, es una doctrina diabólica, una doctrina falsa. Porque el Junior niega la humanidad presente de Cristo ahí en el cielo. Sin embargo, Esteban dice todo lo contrario. Esteban dijo que Cristo es un hombre, Hijo del Hombre. Y dice que vio al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero fijaos en el versículo 55 que he leído antes. Dice que puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Por qué dice vio la gloria de Dios y no dice y vio a Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios? No dice que vio a Dios, dice que vio la gloria de Dios, el resplandor de Dios, la luz de Dios. Y a Jesús, vio a Jesús sí que le vio, que estaba a la diestra de Dios, el Padre, a la diestra de Dios el Padre. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es decir, lo que está diciendo bien clarito es que vio el resplandor de Dios, que está en armonía con lo que acaba de decir Tomás, que es un cuerpo energético, súper luminoso, resplandeciente, un cuerpo glorioso, dice que vio la gloria de Dios, el Padre, y Jesús estaba sentado a la diestra de Dios. Es decir, Esteban no vio a una persona física ahí. No, vio un resplandor, que es el resplandor de Dios, el Padre. A quien sí vio físicamente es a Jesús, porque lo dice. Y que dice, y vio a Jesús, veo a Jesús que está a la diestra de Dios. A Jesús sí que le vio. Y Jesús sí que tiene un cuerpo en el cielo, un cuerpo físico, un cuerpo resplandeciente, un cuerpo glorioso, pero vio a Jesús. Pero curiosamente, fijaos que el pasaje no dice que vio, no dice que Esteban vio al Dios Padre, no, vio la gloria del Dios Padre, que es diferente. Cuidado. La gloria del Dios Padre. No es lo mismo decir veo la gloria de Dios que decir veo a Dios. Al Padre me refiero. No es lo mismo, son dos cosas muy diferentes. Ver la gloria de Dios significa ver el resplandor de Dios, su luz, su resplandor. Eso es diferente a decir veo a Dios. Así yo lo entiendo. Vamos, ¿tú cómo lo entiendes esto, hermano Tomás? Es muy interesante porque yo esto lo entiendo así. Él pudo inferir que era el Dios Padre. Y yo creo, por eso dedujo claramente y habló de que estaba a la derecha de Dios. Porque pudo deducir por ese resplandor que era el Dios Padre. Y yo creo, de hecho, que ese anciano de días, en mi opinión, que habla Daniel, se refiere a algo parecido. Pudo deducir que era el Dios Padre, no quiere decir que viera al Dios Padre tal y como era. Y aquí me viene a la mente, y ojito, quiero matizar en esto dos cosas. Ni estoy afirmando categóricamente que este descubrimiento sea auténtico, ni mucho menos que las hojitas tengan un fantasma dentro. Quiero, por si acaso, algún hermano malinterpreta mis palabras. En cierto modo, sí, todos los seres vivos tenemos una chispa divina, porque todo tiene el fruto de la creación de Dios. Lo que pasa es que el caso de los animales va bajo la tierra, etcétera. Obviamente no es un fantasma. Punto ya, aparte para ser breve. Cuando el ingeniero Kirlian descubrió este aparato, que es la cámara Kirlian, que al parecer incluso hubo investigadores de la NASA, algunos que hicieron se dice por ahí, alguna investigación con este aparato, al margen de la cantidad de superchería aquí en relación con él, y se dice que se puso la hojita en una placa y que luego se amputó la hoja
se volvía a poner y se kirliangrafió y apareció la mitad más la otra, pero la otra mitad no era la hoja, sino que era como una especie de cuerpo vibracional a partir del cual podíamos ver que era el resto de la hoja. Repito, con independencia de que sea un fraude o no, o ahí hay algo que no estoy diciendo que sea un fantasmita de la hoja, cuidadito, lo matizo, pero quiero establecer de alguna forma un nexo con esto. O sea, esto es lo que yo entiendo que vio Esteban. O sea, pudo deducir que era Dios. Pero lo que vio en todo momento es una entidad pues energética, vibracional. Y yo creo que esto se relaciona también con la visión de Daniel, cuando dice que vio al anciano de días. Por eso no creo que quiera decir forzosamente que vio literalmente al Padre tal y como era. O al menos me parece a mí, paso palabra. Así es, hermano, porque mira, muchos cuando leen este pasaje que he leído, de Hechos capítulo 7, de Esteban, muchos lo leen mal. Y dicen, mira, Esteban vio a Dios el Padre. Y vio a Jesús también sentado a la diestra de Dios. Y yo digo, ¿dónde dice el texto? Que Esteban vio al Dios Padre. ¿Dónde lo dice? No lo dice por ninguna parte. Dice que vio un resplandor, el resplandor de Dios, la luz, la gloria, porque eso significa la gloria de Dios, significa el resplandor, la luz de Dios el Padre. O sea, lo que vio fue la luz. A quien vio fue a Jesús, sentado a la diestra de Dios, a la derecha. O sea, a la derecha de esa luz. Él debió ver, tuvo una visión del cielo, y lo que vio fue un resplandor, una gran luz. Y a la derecha de esa luz, de esa gloria, estaba Jesús. Eso es lo que dice el texto. O sea, el pasaje no dice que Esteban vio al Dios Padre. Por eso es que dice el Nuevo Testamento que al Dios Padre nadie le vio jamás. Claro, nadie vio jamás al Padre. Esteban no le vio al Padre Celestial, lo que vio fue una luz, un resplandor. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Pues ahí está con lo que ha dicho antes Tomás, que el Dios Padre tiene un cuerpo glorioso, energético, pero no es un cuerpo físico, no es un cuerpo como el que tiene Jesús. Jesús sí, Jesús tiene un cuerpo físico que se le puede ver, se le puede tocar, como leemos en Apocalipsis capítulo 1, donde Juan le vio y lo describe como es. Ojos como llamas de fuego, su cabello blanco como pura lana, su rostro resplandecía como el sol en toda su gloria. O sea, vio a un ser divino, a un ser físico. Pero del Padre no se dice eso. No dice que Esteban vio al Padre Celestial. Eso no lo dice el texto, por ninguna parte. Vio una luz, un resplandor, una luz tremenda. Y a la derecha de esa gloria, de esa luz, pues estaba Jesús. Así de simple, eso es lo que dice el pasaje. En fin, vamos así, nos hemos salido un poco del tema, vamos a seguir escuchando al Junior. Vio a todas las naciones, pueblo y lengua y Apocalipsis. Ahí se está hablando de los gentiles redimidos. Es un decir de que son redimidos, pero Pablo dijo claramente que lo que sale cuando se resucita al ser humano que murió, Pablo dijo que sale otro cuerpo que Dios le da el que él quiera. Y tú vienes a decir que es el mismo cuerpo. Pero claro, exactamente, tiene ahí razón el Junior. Es otro cuerpo diferente el que Dios quiere darle. El cuerpo que resucita no es el mismo que fue sembrado en tierra. Es un cuerpo diferente, radicalmente diferente, no es el mismo cuerpo. Por lo tanto, los que enseñan que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que murió, están mintiendo, así de claro. Están enseñando lo contrario a lo que dice la Biblia, lo contrario a lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto. Seguimos. Muchachos, tú quieres espar la boca al apóstol Pablo ahora. O sea, tú estás nervioso, estás refutado. Yo te dije que yo iba a destrozar tus argumentos. Y eso es lo que estás haciendo. Tú eres un manipulador. Mira lo que dice. A ver, lo que ha pasado con el Carcamoide, la pobre criatura, es que ha dicho una cosa y al rato ha dicho otra totalmente opuesta, diferente. Es decir, es la contradicción en persona. Es la contradicción con patas. Porque primero dice el Carcamoide que Cristo resucitó con el mismo cuerpo. Con el mismo cuerpo que murió. Incluso hasta con sangre, dice él, es lo que cree. Pero luego resulta que dice que es un cuerpo transformado. Un cuerpo diferente.
sea, primero dice una cosa y seguir también dice lo opuesto, todo lo contrario. ¿En qué quedamos? A ver, Carcamoide, ¿Cristo resucitó con el mismo cuerpo que murió o resucitó con un cuerpo totalmente transformado, un cuerpo diferente? Oye, ahí le pega el cortocircuito en la cabeza a la pobre criatura. ¿Verdad, hermano Tomás? Sí, 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 totalmente. Yo lo que me parece, me da la impresión, y no lo puedo afirmar porque, bueno, sabemos que siempre, incluso cuando se trate de un apóstata, pues bueno, hay que tener cuidado a la hora de afirmar algo no contrastado, ¿no? Pero la impresión que me da a mí es que este señor está mediatizado por el enfermo y poseído del antisectas. Es la impresión que me da a mí, porque básicamente coge lo mismo que coge él. Aunque luego diga que él no es papista, que él va por libre, pero lo cierto es que en otro debate que tuviste con él, sacó a colación el catecismo, como aval de una cosa que decía, no me acuerdo exactamente lo que. Entonces, me parece a mí, tampoco lo puedo afirmar. Sí, sí, a ver, el Carcamoide en este punto enseña exactamente lo mismo que enseña este tarado mental, este retraso mental llamado Jesús Ferreira, alias el antisectas. En este punto de la resurrección de Jesús, repito, los dos pollos estos enseñan exactamente lo mismo. Es decir, que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió y además con un cuerpo con sangre. Sangre glorificada o sangre celestial. Lo mismo. Así que el Carcamoide, pues efectivamente lo ha debido de tomar, esa patraña, la ha debido de copiar, la ha debido de aprender del pobrecito este retrasado mental, este tarado que se hace llamar antisectas, el Jesús Ferreira, sin ninguna duda. Yo ya tuve un debate hace unos meses con el Jesús Ferreira, con el tarado este del antisectas, ahí lo puedes escuchar el debate, está en mi sitio web, precisamente sobre este tema de la resurrección de Cristo y podréis escuchar como este pobre, este pollo, este tarado mental del antisectas enseña igual, enseña que Cristo resucitó con sangre gloriosa, que ahí en el cielo tiene todavía su sangre, es decir, que Cristo realmente no derramó su sangre en el Calvario, en el madero, no derramó toda su sangre, sino que no hubo ningún sacrificio, ya que él, según este pobre idiota del Jesús Ferreira, Jesús sigue conservando su sangre en el cuerpo. Pero ahora es una sangre gloriosa, celestial. O sea, que está negando sencillamente el sacrificio de Cristo, insultando a Cristo, diciéndole que él no derramó su sangre en sacrificio. Ahí en el Calvario. Lo está negando. Porque si enseñan estos pobres idiotas, tarados mentales, que Cristo sigue conservando su sangre en el cuerpo, pues significa que no hubo ningún sacrificio, que Jesús no derramó su sangre ahí en el Calvario. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, o sea, ese es un insulto. Ya hemos visto que Jesús dio su vida por sus ovejas, Juan 11, verso 15, y la vida de la carne está en la sangre. Por tanto, él no pudo recuperar esa sangre. No, pero es que estaba glorificada. Eso es como eso es como por un símil. Dice, mira, yo regalo algo en favor de alguien, pero luego lo recupero, lo que pasa es que lo forro. O sea, es que es algo idéntico. O sea, realmente hay que ser un desquiciado mental para decir eso. Así es, hermano. Bien, vamos a seguir escuchando al arriano este, al Junior. Segunda de Samuel 7, 12, 16. Y yo te voy a demostrar cómo se rompería el pacto de David con Dios. Por ejemplo, dice, y cuando los días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procede de tus entrañas. Afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿Quién fue que le hizo la casa a Dios? Recuerda que era David que quería hacer la casa a Dios, pero ¿quién fue que se la hizo? Salomón. Se está hablando aquí de Salomón, no de Jesús. Vale, vamos a refutar la mentira que acaba de decir aquí el Junior. A ver, efectivamente, como el descendiente directo cercano fue Salomón, evidentemente, quien edificó la casa, que fue el que construyó el templo, ese templo de Dios en Jerusalén. Fue Salomón, el hijo de David. Así es. Pero yo pregunto, a ver, Jesús, como descendiente también del rey David, ¿está edificando una casa, un templo de Dios, sí o no? ¿Tú qué opinas, hermano Tomás? Efectivamente, está edificando lo que es la congregación. Exactamente. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? El rey
Salomón, como hijo de David que era, claro que construyó un templo físico de piedra. Ahí en Jerusalén, el templo de Dios, edificó la casa, el templo. Pero resulta que Jesús, también como descendiente de David, está edificando la casa de Dios. ¿Cuál es esa casa de Dios? ¿Cuál es ese templo de Dios? La iglesia. Por eso que dijo Jesús en Mateo capítulo 16, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, es decir, construiré, edificaré mi iglesia. ¿Y la iglesia de Cristo qué es? Es el templo de Dios, es la casa de Dios. ¿Queda claro? Así que lo que acaba de decir aquí el Arriano Junior, de que esa profecía no se cumple en Jesús, que Jesús no cumple esa profecía, sino que solamente la cumplió el rey Salomón, es una asquerosa mentira del diablo, ya que es una profecía que se aplica a los dos. De forma primaria, de forma cercana, la cumplió el rey Salomón, por supuesto, al edificar el templo de Jerusalén, pero de forma secundaria la cumple Jesús, el cual está edificando su iglesia, la cual es el templo de Dios, la cual es la casa de Dios. No sé si hermano Tomás querrá decir algo. Efectivamente, esto que acaba de decir el Junior es como decir que Isaías 7:14 pues no se refiere a la Virgen. Pues nosotros vemos Isaías capítulo 7, luego el capítulo 8 dice, antes de que el niño sepa decir madre mía, decir padre mío, creo que exactamente, habla del rey bueno, habla de un niño, del niño de la época del rey Acaz, o Ahaz, ¿no? Y del motín de Samaria. O sea, habla de esa época, de esa conquista primariamente. Pero también es una señal profética. Y una señal tiene que ser algo de más calado. Y nosotros nos encontramos en las escrituras hebreas que Isaías 7:14 no es una excepción, que hay muchísimas profecías de aplicación dual. Entonces lo que este pobrecito, taradito, pues no tiene en cuenta. Así es, hermano. Es importante aquí como este Arriano Junior, que pretende dárselas de ser lo que no es, no tiene en cuenta la vinculación mesiánica porque dice claramente, entonces él edificará casa a mi nombre, el verso 13 del capítulo 7 de 2 Samuel, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Esto lo aplica precisamente el apóstol Pablo en relación a Jesús en Hebreos 1:5. O sea, hay aplicaciones, lo que no tienen en cuenta este tarado es que hay muchas, en el Antiguo Testamento está impregnado de profecías de aplicación dual. Efectivamente, hermano. A ver, eso que ha dicho el Junior, de que esa profecía de me edificará casa, esa una profecía que no la cumple Jesús, sino que solamente la cumplió el rey Salomón, o sea, eso es una de las mayores idioteces, de las mayores estupideces y mentiras que he escuchado jamás. Es una profecía que primariamente, por supuesto que la cumplió el rey Salomón construyendo el templo de Jerusalén, pero es una profecía que de forma mucho más grande, con mayor magnitud, la cumple el verdadero Mesías, que es el hijo de David, el descendiente de David, que es Jesús. Construyendo ¿qué templo es el que está construyendo Jesús? Pues la iglesia, su iglesia, el templo de Dios, para morada de Dios en espíritu, en el espíritu. Bien, y luego, por cierto, también otra cosita más. Jesús, cuando venga con gran poder y gloria aquí a la tierra para gobernar el mundo entero, también va a construir un templo de Dios que va a estar en Jerusalén. Como leemos en la gran profecía de Ezequiel, capítulo desde el 40 hasta el 48, 8 capítulos enteros dedicados a ese futuro templo de Dios que va a estar en Jerusalén y que lo va a construir sin ninguna duda Jesús, el Mesías. También se va a cumplir ahí, construyendo ese gigantesco, ese maravilloso templo de Dios, literal, que va a estar ahí en Jerusalén durante el milenio, ¿de acuerdo? Lo va a construir Cristo, así que también se cumplirá ahí esa profecía. Bien, vamos a seguir escuchando al pollo este. Salomón sigue diciendo, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, ay, el pobre Jesús vino a hacer el mal. ¿Qué pasaría? Yo le castigaré con vara de hombres, imagínate. Ay, Jesús, ¿verdad? O sea que según este idiota, esa profecía no la cumple también Jesús. Es increíble porque aquí lo que está diciendo este subnormal
es la parte de la primera aplicación profética, no de la aplicación segunda, cristológica, pero como es un enfermo mental, pues en fin, ¿qué se le va a hacer? Claro, cuando dice el texto ese que acaba de leer, él me será mi padre y yo será el hijo, o sea, claro que se refiere a Jesús. Dice este idiota que no se refiere a Jesús, pues claro que se refiere a Cristo. Es una profecía que también la cumple Jesús, el Hijo de Dios. Como dice Hebreos, el capítulo 1, es una profecía, cita precisamente ese salmo para aplicarlo a Jesús, al Hijo de Dios. Y dice este imbécil del arriano este de Juno, dicen que no se aplica a Jesús esa profecía, pero será embustero. Vamos a seguir escuchando a este arriano, a este pollo. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al quité delante de mí, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Claro, el trono de el propio Jesucristo, que era la tribu de Judá, ni es el mismo trono en el que se sentó el rey David. Por ejemplo, aquí lo que se le... ¿Pero qué dice este mamarracho? Pero si Dios le dará el trono de David, su padre, como dijo el ángel en Lucas capítulo 1, vamos a leerlo. Fijaos cómo miente este pollo arriano, este mentiroso y analfabeto bíblico. Lucas capítulo 1, veamos lo que dijo el ángel. Para que veáis lo mentiroso, lo embustero que es. Capítulo 1, a partir del 31. Dice el ángel, está hablando el ángel, y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y mira lo que dice ahora. Y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Es decir, Cristo en el futuro se va a sentar en ese trono de David, que va a estar ahí en Jerusalén. Y va a estar ahora mamarracho, este pollo arriano, dice que no, que Cristo nunca se va a sentar en el trono de David. O sea, está insultando al ángel llamándole mentiroso. El arriano este está insultando al ángel llamándole embustero, porque aquí dice bien clarito que Jesús el Mesías se sentará en el trono de David, su antepasado. ¿Un trono? ¿Qué trono será ese? Pues el mencionado en Mateo capítulo 25, versos 31 al 34. Cuando venga el Hijo del Hombre y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones de aquí de la tierra. Ese trono de gloria donde se va a sentar Jesús, ese trono suyo, es el trono de David, su padre, el trono de David, su antepasado. Ahí es entonces cuando se va a cumplir esta profecía que dijo el ángel, aquí en Lucas capítulo 1. El Señor Dios, el Padre Celestial, vamos, le dará el trono de David, su padre. Aquí lo dice, y este lo niega. El pollo este arriano dice que no, que Cristo no se va a sentar en el trono del rey David, pero será embustero. Vamos a seguir escuchando las patrañas y las mentiras de este pollo arriano. Le están dando son promesas eternas a la nación de Israel. Ahora, ¿cómo se rompería ese pacto? Te lo voy a demostrar. Por ejemplo, vemos que en Éxodo capítulo 32, verso 9 en adelante, Dios quería destruir a toda la nación de Israel. Ahí sí va a romper el pacto. No lo que tú dices, de que la descendencia carnal tiene que sentarse ahí. No, la descendencia terrenal de David. Pero cuando llegó Cristo, para sentarse ahí, un ser tenía que estar en calidad de eternidad. Por lo tanto, Cristo no podía estar por ahí con carne y sangre. Ya tú sabes que Cristo no tiene ninguna sangre, que tú eres un mentiroso. ¿Pero qué galimatías, qué idiotez, qué estupidez sin sentido está diciendo este tarado? Un galimatea sin sentido y absurdo totalmente. Si es bien simple de entender, Cristo cuando venga del cielo con gran poder y gloria se va a sentar en el trono de David, su padre, es decir, su antepasado, en ese trono que va a estar en Jerusalén y que va a juzgar, desde ahí va a juzgar a todas las naciones de la tierra. Así de simple. ¿Verdad, hermano? Sí, es que este hombre hace lo típico de él, que cita textos así, creyendo que es un... Porque este tipo se cree, es un enfermo mental. Tipo es un enfermo mental, o sea, este tipo es como el típico desquiciado que está encerrado en un centro psiquiátrico y se cree que es Napoleón Bonaparte. Y dice alguna cosa que es verdad porque, bueno, porque la aprendió de ti. Exactamente, exactamente. Porque hay que estar enfermo mental. A ver, yo sí que creo realmente, sinceramente, que está mal de la cabeza, que es un enfermo. O sea, un sujeto que dice que lo que es sepultado bajo tierra, que ese grano, esa semilla que es sepultada bajo tierra en nuestro espíritu, como lo hice 2 veces, mañana lo vais a escuchar en el debate, con las propias palabras de este pollo. O sea, para mí eso es una persona que está enferma de la cabeza, es un desquiciado.
Y una persona que dice que no, que Jesús jamás se sentará en un trono literal, no se va a sentar en el trono del rey David, pues es una persona que está desquiciada, es un enfermo, porque la Biblia es bien clara, lo dijo el ángel. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, bien claro, se va a sentar en ese trono cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Seguimos escuchando a este pollo y en un par de minutos nos vamos. De Cárcamo. Cristo no tiene sangre, no es de ningún linaje terrenal, porque el linaje es en la sangre, lo dice la Biblia. Ni hay que ir a la ciencia. Se puede ser linaje de David y no tener sangre en el cuerpo. Así lo leemos bien clarito en en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, donde Cristo resucitado, el Cristo glorioso, dice, y yo soy el linaje de David. Yo soy la raíz y el linaje de David. Entonces lo que dice el pollo arriano es mentira. Por supuesto que se puede ser del linaje de David y tener un cuerpo resucitado glorioso, sin sangre, como es Jesús. Cristo resucitado ya no tiene sangre en su cuerpo, en ese cuerpo espiritual, y sin embargo sigue siendo del linaje de David. Lo dice el propio Jesús, y es mañana en el debate donde me va a tener que responder este pollo arriano, si Jesús miente, porque es lo que cree él, que Cristo miente. Ahí en Apocalipsis 22, 16, cuando dice, yo soy el linaje de David. No dijo yo era del linaje de David. No. Está hablando en tiempo presente. Yo soy el linaje de David. Por lo tanto, se puede ser el descendiente biológico del rey David y no tener sangre en el cuerpo. Repito, Jesús, de hecho, es el descendiente del rey David y no tiene sangre en ese cuerpo glorioso, en ese cuerpo resucitado, así de sencillo. ¿Verdad, hermano Tomás? Está bien claro, eso así es. Porque si no, Jesús hubiera mentido. Él dice, ¿qué es lo que enseña este pollo arriba? Dice, no, Cristo ya no es el linaje de David, ya no es el descendiente de David, porque él ya no es un hombre, dice este mamarracho. Cristo ya no es un ser humano en el cielo, no es un hombre. Pero resulta que Cristo dice todo lo contrario, él dice que él es un hombre, que vendrá del cielo como un hombre, como el Hijo del Hombre, y que él sigue siendo del linaje de David. Apocalipsis 22, 16. Por lo tanto, una de dos. O miente Jesús, Cristo, o miente este pollo arriano. ¿Quién crees que miente? Pues evidentemente el pollo arriano. Este pollo llamado Junior. Está mintiendo descaradamente de una forma realmente repugnante y diabólica, al decir todo lo contrario de lo que dice Jesús ahí en la Biblia, en esos pasajes. Bien, seguimos. Queda un minuto y terminamos. Cristo no pertenece a ningún linaje terrenal. Cristo procede de la tribu de Judá, pero no tiene ningún linaje terrenal, que no tiene sangre. Pero tú te inventaste ahora una sangre celestial. Repito, ya con esto terminamos. Se puede ser perfectamente del linaje de David, como es Jesús, y no tener sangre en el cuerpo. Así de simple. Jesús es del linaje de David, sigue siendo del linaje de David, porque sigue siendo un ser humano, por supuesto que sí, pero ya no tiene sangre en el cuerpo porque es un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado, es un ser humano celestial, glorioso, transformado. Ya no tiene sangre porque la derramó totalmente la tierra en sacrificio por sus ovejas, dando su vida, entregando su vida, su sangre. Por lo tanto, lógicamente ya no tiene sangre dentro de su cuerpo. Con lo cual queda demostrado que también miente esta criatura, este otro pollo llamado carcamoide, al enseñar la mentira diabólica y repugnante de que Cristo glorioso, Cristo resucitado, sigue teniendo sangre en el cuerpo. Una sangre celestial, una sangre, como dice él, una sangre gloriosa. Es una estupidez y una mamarrachada y un falso evangelio completamente. Por lo tanto, mienten tanto el uno como el otro. Así de simple. Y ya con esto pues damos terminado la escuela de hoy. No sé si tú, Tomás, querrás añadir algo más o alguno más de los que estés aquí. Sí, bueno, básicamente está bien claro. El texto que has leído de Apocalipsis 22, 16 y otros citados, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, donde este sujeto no sabe diferenciar los tiempos verbales, extrae al pairo. Pero yo lo que le diría a este señor es que, mire usted, vaya a la Real Academia de la Lengua, dígale que los tiempos verbales, pasado, presente y futuro, no sirven para nada y que comunica lo mismo y que, pues, a ver si lo convencen. Porque, bueno, es que es así, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, se puede, es como dices, tu Tito es de linaje de David, porque efectivamente sigue viviendo. Él vive, es el mismo Jesús que vivió
hace 2000 años, pero con un cuerpo transformado. Por eso es ese que procede del linaje de David. Lo que pasa que ya no necesita tener sangre precisamente porque es un cuerpo poderoso, y no un Exactamente, cuerpo hermano. frágil. O sea, paso palabra. Así es, hermano. Claro, lo que cree el Junior, este pollo arriano, es que para ser el descendiente de David, para ser del linaje de David, tiene forzosamente que tener sangre en el cuerpo. Es una idiotez. ¿De dónde saca esa tontería de que para ser el descendiente, el hijo el del linaje, ser del linaje de David tiene que tener sangre en el cuerpo? No, no. Se puede ser el hijo de David, el descendiente de David, y no tener sangre en el cuerpo porque ya la entregó, ya la dio completamente en sacrificio por sus discípulos. Y es el caso de Jesús. Jesús sigue siendo el descendiente de David, sigue siendo el linaje de David, pero no tiene ya sangre en el cuerpo, así de simple. Por lo tanto, la argumentación que da aquí el pollo arriano es una argumentación falsa, estúpida y diabólica. Así de simple. Como tan falsa, estúpida y diabólica es la enseñanza del carcamoide, de este pollo, cuando dice que el Cristo glorioso, el Cristo celestial, resucitado, sigue teniendo sangre en el cuerpo, que es lo que cree, que es lo que enseña. En fin, ya terminamos. No sé, ¿quieres decir algo? No. Simplemente una cosa que no, muy breve, porque no es el punto que estamos tratando. El carcamoide se las da también de lo que no es. Es un ceporro, ya hemos visto en debates que hemos tenido con él, y me acuerdo de un debate donde decía: no, Tito, en Gálatas 3:13 no dice un madero, dice madero a secas. Claro, es que este imbécil no tiene en cuenta que no puede decir un, porque en el griego koine antiguo ese artículo indeterminado no existía. Bueno, con eso concluyo, paso por ahora. Claro, exactamente. No existía, o sea, que ese argumento que da es totalmente falso. Pero en fin, ese es otro tema que tuvimos, que debatimos con esta pobre criatura, con el carcamoide, y ahí está, por ahí ha publicado, también está publicado en mi canal de YouTube y en mi sitio web. Pues nada, nos marchamos mañana, bueno, ya sabéis, mañana va a ser el debate, voy a tener el debate con el pollo arriano, aquí a la misma hora, ¿vale? Y ya el lunes seguiremos pues con la refutación de este vídeo, de este debate que tuvieron estas dos criaturas. Así que los que queréis entrar mañana para escuchar este importante debate que voy a tener con el arriano pues ya sabéis, a la misma hora. Pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la fe, en la verdadera doctrina. Hasta mañana. Que vengan a todos, gracias y paz. Saludos a todos, soy Yeto Martínez, 5 de marzo del 2022. A ver, el hereje arriano, este pollo arriano llamado José Junior, afirma ahora que él nunca ha dicho, dice él, que él nunca ha dicho eso de que el grano, la semilla que es enterrada en tierra sea el espíritu del hombre. Él dice que yo miento, que eso me lo he inventado yo, que dice él que él nunca ha dicho esas palabras en ese debate que él tuvo hace unos días con esta pobre criatura llamada el carcamoide. Él dice que él nunca ha dicho que sea el espíritu del hombre lo que es sepultado en tierra, lo que es sembrado. Bueno, pues escuchad atentamente para que veáis el tipo de sujeto que es este pollo arriano, lo mentiroso patológico que es, lo hijo del diablo que es, ya que, como vais a escuchar, literalmente dijo, y además lo dijo por 2 veces, bien clarito, que esa semilla, ese grano, mencionado por Pablo ahí en 1 Corintios 15, que es sepultado en tierra, él dice, el arriano que esa semilla, que ese grano, representa el espíritu del hombre. Según él, dice este pobre subnormal, dice que el espíritu del hombre es sepultado en tierra y que representa esa semilla, ese grano que es enterrado, que es sepultado. Para que veáis la babosada, la subnormalidad, la herejía, la doctrina de demonios que enseña, y encima mintiendo descaradamente como un auténtico hijo de Satanás, diciendo que él nunca ha dicho esas palabras. Bueno, pues escucharlo atentamente, como sí que lo dice literalmente, y además lo dice por 2 veces, lo repite. Y fijaos como el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15 dijo bien clarito que esa semilla, ese grano que es sepultado en tierra, representa nuestro cuerpo.
el cual es sepultado, es enterrado, y luego sale en la resurrección un nuevo cuerpo. Esa semilla, ese grano que es sepultado bajo tierra, solamente representa el cuerpo mortal, nuestro cuerpo, cuando es sepultado, cuando es enterrado. De ninguna manera representa nuestro espíritu, por la sencilla razón de que la Biblia dice que cuando morimos nuestro espíritu regresa a Dios que lo dio. Y lo que es sepultado bajo tierra es solamente nuestro cuerpo, el cuerpo corruptible. Solamente un auténtico hijo del diablo puede enseñar esa patraña de que lo que es sepultado es el espíritu, nuestro espíritu. Y encima lo niega. Niega lo que él mismo ha dicho. Me acusa a mí de mentiroso cuando el embustero, el mentiroso e hijo del diablo es él, ya que literalmente por supuesto que lo ha dicho. Ahí lo podéis escuchar seguidamente. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. En esta fase, el grano desnudo simboliza o representa el espíritu de nosotros, el hombre interior. Esta fase, el grano desnudo simboliza o representa el espíritu de nosotros, el hombre interior. Esta fase, el grano desnudo simboliza o representa el espíritu de nosotros, el hombre interior. El grano desnudo que se representa al hombre interior, como Pablo le llama, no el alma, sino a nuestro espíritu. El grano desnudo que se representa al hombre interior, como Pablo le llama, no el alma, sino a nuestro espíritu. El grano desnudo que se representa al hombre interior, como Pablo le llama, no el alma, sino a nuestro espíritu, a nuestro espíritu, a nuestro espíritu. Bueno, pues ahí lo tenéis, bien clarito. Lo habéis escuchado, literalmente. Que ese grano que es sepultado bajo tierra, según él, representa, simboliza nuestro espíritu. Dice él, nuestro hombre interior, nuestro espíritu, el cual es enterrado, es sepultado en tierra. Cuando resulta que el apóstol Pablo lo que dijo bien clarito es que ese grano, esa semilla que es sepultada en tierra, es nuestro cuerpo. Este cuerpo mortal, corruptible, y está simbolizada por la semilla, esa semilla. Eso es lo que dijo Pablo. Y este sujeto, este pollo arriano, dice absolutamente todo lo contrario. Se ha inventado esa patraña, esa doctrina de demonios de que esa semilla representa nuestro espíritu. Una de las mayores herejías y blasfemias y doctrinas de demonios que alguien pueda enseñar. Así que aquí vais a creer a este pollo arriano, a este embustero patológico y enfermo mental llamado José Junior, o vais a creer en lo que dijo el apóstol Pablo en ese tremendo pasaje de 1 Corintios capítulo 15. A continuación voy a hacer un pequeño estudio breve para demostrar bien clarito cómo el apóstol Pablo dijo que esa semilla, o ese grano, que es lo mismo, que es sepultado en tierra, simboliza, representa nuestro cuerpo mortal. Cuando morimos y somos sepultados, ese cuerpo está representado por la semilla, por el grano. Eso es lo que se siembra. Y de ninguna manera es nuestro espíritu, como enseña este embustero pollo arriano, este pobrecito embustero patológico llamado José Junior. Él dice que no, que ese grano, que esa semilla representa nuestro espíritu. Dice él que es sepultado en tierra nuestro espíritu. Bien, pues veamos lo que dijo el apóstol Pablo, para que veáis cómo miente este engendro del diablo llamado José Junior, el pollo arriano. El apóstol Pablo dijo absolutamente todo lo contrario que enseña este pobrecito enfermo mental, este pobrecito desgraciado, porque no se le puede llamar de otra manera, llamado José Junior, este mentiroso. Vamos a ver. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 36. Bueno, voy a leer a partir del 35. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice Pablo, necio, lo que tú siembras, es decir, lo que se siembra bajo tierra, no se vivifica si no muriere antes. Pero voy a leerlo en la Reina Valera del 60, que es la más conocida. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras, es decir, la semilla que se entierra bajo tierra, no es el cuerpo que ha de salir. Evidentemente, lo que se siembra bajo tierra no es el futuro cuerpo que ha de salir, no es la planta que ha de salir, sino el grano desnudo. O sea, esa semillita que va bajo tierra es un grano, el grano desnudo, ya sea de trigo, ya sea una semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Y a cada semilla, es decir, a cada granito, a cada semilla que se sepulta bajo tierra, su propio cuerpo, le da su propio cuerpo. O sea, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo?
que la semilla que se entierra bajo tierra es nuestro espíritu, como dice el pollo arriano este enfermo mental del José Junior. No, estoy diciendo bien clarito que es nuestro cuerpo, lo dice bien claro. Y lo que siembra, el versículo 37, no es el cuerpo que ha de salir, es decir, no es el cuerpo que ha de resucitar, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. La semilla es el cuerpo que es sepultado bajo tierra. ¿Desde cuándo dice la Biblia que la semilla que es sepultada bajo tierra es nuestro espíritu? Cuando lo que dice la Biblia es que cuando morimos nuestro espíritu regresa a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, dice la Biblia. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue hecho y el espíritu regresa a Dios con lo dio. Así lo dice el libro de Eclesiastés. Y el pollo arriano, este mentiroso, dice que no, que lo que vuelve al polvo de la tierra es nuestro espíritu. Cuando, como podemos ver, el apóstol Pablo lo que dijo bien claro, que lo que vuelve al polvo de la tierra, lo que es sepultado es la semilla, es decir, el cuerpo, no el espíritu. Y luego dice el verso 39, no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, y otra la carne de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Luego dice el verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Fijaos lo que dice. Se siembra en corrupción, es decir, se sepulta bajo tierra en corrupción, que es lo que se corrompe. ¿Qué es lo que se pudre bajo tierra? ¿Nuestro cuerpo, este cuerpo carnal, o se pudre el espíritu, o es el espíritu? Como dice este subnormal, que es el pollo el mongoloide del José Junior. Él dice que es el espíritu lo que se sepulta bajo tierra. Y sin embargo, aquí el apóstol Pablo dice que lo que se siembra bajo tierra es el cuerpo mortal. Se siembra en corrupción, refiriéndose al cuerpo, no al espíritu. Resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, eso es lo que se siembra, esa es la semilla. Ese es el grano, la semilla, el cuerpo animal, el cuerpo corruptible, no el espíritu. Mamarracho, pollo arriano. Esto es un enfermo mental usted cuando dice que lo que se siembra, porque ahí está el audio, todos lo han podido escuchar. El audio del debate que tuvo con ese otro pobrecito llamado el Carcamoide. Él dice bien clarito, y además lo repite, todos lo han podido escuchar, que lo que se siembra, esa semilla, ese grano, representa nuestro espíritu. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. En esta fase, el grano desnudo simboliza o representa el espíritu de nosotros, el hombre interior. Esta fase, el grano desnudo simboliza o representa el espíritu de nosotros, el hombre interior. El grano desnudo que se representa al hombre interior, como Pablo le llama, no el alma, sino a nuestro espíritu, a nuestro espíritu, a nuestro espíritu. Y va, este enfermo mental, el pollo arriba, dice que eso es mentira, que él nunca ha dicho eso, cuando hay todos ustedes lo han podido escuchar, sus propias palabras, que representa nuestro espíritu, esa semilla que se sepulta bajo tierra. Y sin embargo, en este pasaje que estoy leyendo del apóstol Pablo, dice bien claro que lo que se sepulta, lo que se siembra bajo tierra es un cuerpo animal. Está hablando del cuerpo corruptible. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, es decir, un nuevo cuerpo. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. El cuerpo animal, el cuerpo corruptible, está representado por esa semilla, por ese grano que se sepulta bajo tierra. Eso es lo que se sepulta, lo que se pudre, lo que se corrompe, el cuerpo nuestro, no nuestro espíritu, en fin. Yo hacía muchísimos años que no oía una subnormalidad, una pendejada, una imbecilidad, una idiotez y una doctrina de demonios tan grande como esta. O sea, parece mentira que un sujeto, que un pollo como este sujeto, este pollo arriano del José Junior, que lleva un montón de años leyendo la Biblia, haya dicho hace 3 días, en ese debate que tuvo con el Carcamoide, que el grano, que esa semilla que se sepulta bajo tierra, dice él, que representa nuestro espíritu. Yo jamás de los jamases había oído una herejía, una mentira y una babosada tan grande como la que enseña ahora este pollo arriano llamado José Junior, y lo que es peor de todo, encima lo niega, miente como un auténtico hijo del diablo, diciendo que él jamás ha dicho esas palabras. Cuando ahí las tenéis, bien clarito, todos las han escuchado en este audio.